Salvador. Un gusto tenerlos ustedes presentes. También tenemos acá en la red social, estamos viendo acá en vivo. Vamos a ver, acá tenemos una gente interesante. En vivo estamos pasando la voz a toda la gente de otros países. Ahí estamos. Esa era mi voz. A ver, vamos a ver. Ya. Ok. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos todos conectados. Estamos viendo que hay mucha gente que estaba interesada en saber de lo que vamos a hablar ahora. Y nada, para que no nos gane mucho el tiempo, porque el tiempo es muy corto, voy a comenzar por presentarles a ustedes a dos ingenieros muy metidos en el tema de seguridad. No necesariamente es desarrollo. Toda la comunidad de Java mayormente está compuesta por gente que hace aplicaciones con Java, aplicaciones cloud, aplicaciones web, y algunos hacen aplicaciones móviles, front-end, ¿no? Y cuando uno hace aplicaciones, siempre viene el tema de la seguridad, ¿no? Algunos todavía creen que con ponerle usuario password a la aplicación ya es el tema de seguridad, y eso realmente no es así, porque hoy en día, inclusive por el tema de la pandemia, se ha acelerado mucho el tema de las vulnerabilidades de las aplicaciones, ¿no? Y los ingenieros en seguridad son los que son más reclamados hoy en día, ¿no? Entonces, Oscar Román es Oscar e Israel, los dos forman parte de una iniciativa llamada Prometeo. Ellos tienen experiencia en empresa privada en el tema de desarrollo de aplicaciones. En el caso de Israel es un tema de arquitectura. En el caso de Oscar es un tema de especialización en tema de seguridad a todo nivel, el tema de infraestructura. Israel lo que hace es el manejo del tema de la definición de arquitectura, la definición de todos los componentes de soluciones para ser aseguradas. Entonces, nada, Oscar, un gusto tenerte a ti. Oscar, un gusto. Gracias. Israel, también un gusto tenerte a ti, gente de México. Un abrazo para ustedes, hermanos de acá desde Perú. Y comencemos entonces con un punto importante que es algo que les mencionaba, que cuando uno desarrolla una aplicación, cuando uno desarrolla Hola. acá se escucha, estamos viendo acá. Ay. A ver, un segundito. Bueno, que ¿se puede poner datos al celular? ¿Cuál celular? De la mañana porque no cargaba. ¿Quién? Yo ayer. ¿Por qué? Dormí 5 horas, no me acuerdo que Ya, ahora sí, había alguien que había dejado su micrófono abierto. Ya, ahora sí podemos hablar más claramente. A ver. Listo. Ya. Ya, les decía, ¿no? A todos los que nos están escuchando, hay un punto importante que es el tema de la seguridad. Cuando vamos a empezar con una observación interesante acerca de una experiencia que ha pasado. Mucha gente que hoy en día dice que cuando desarrolla aplicaciones, por lo general, le pone las tasas de aseguramiento con Spring Security, ¿no? O hacen algo rápido porque la necesidad lo requiere. Y algunas empresas lo que hacen es, tratan de, o tienen la duda clásica de cómo puedo llevar mi aplicación a la nube, ¿no? Y la nube qué tan segura es, mi información qué tan segura puede estar, ¿no? Y la otra es, ¿qué tengo que tener en cuenta para el tema de la seguridad? En este caso, Oscar, tú nos puedes comentar un poco acerca de tus experiencias en seguridad, en aplicaciones de todo tipo, y ¿nos recomendarías tú el manejo de seguridad en nube en el tema de infraestructura? Ok, Edwin. Mira, para empezar con el tema, creo que... ¿Sí me escucho bien? Sí, sí. Ok. Creo que todo el mundo cree que la seguridad depende mucho también de la cuestión técnica. Créeme que te podría confesar que el 80% de la seguridad se basa un poco más en cuestiones humanas. ¿A qué me refiero con cuestiones humanas? Me refiero a
la cuestión de toda la configuración que hay detrás de una aplicación. En sí, el código o la infraestructura o lo que tú estás trabajando está desarrollada para que funcione, pero de nosotros depende que funcione de una manera o de otra. Entonces, yo considero que la seguridad tiene que implementarse desde la cuestión de cómo piensas la aplicación. O sea, nosotros sabemos que vamos a hacer una aplicación, ¿no? Que va a estar conectada a una base de datos y va a tener, no sé, un login y un montón de cosas que puede tener, pero nosotros podemos hacerlo funcional. Aquí el problema es, tenemos que pensar, yo sé que no todos tenemos ese skill, por ejemplo, pero tenemos que pensar que alguien más va a querer sacar un provecho de eso. Entonces tenemos que tener esa imaginación de que alguien va a querer entrar y de qué manera puedes tú adelantarte a ese nivel. Entonces, nosotros como especialistas tratamos de entender todo eso desde que estamos pensando la aplicación, desde que están los diagramas de flujo y todo eso, empezamos a pensar qué sería mejor, un SHA-256 o un AES-256 y cómo sería más rápido, cuál tendría menos costo, cuál tendría menos trabajo de computación. O sea, por ahí empieza la cuestión de seguridad, no tanto en desarrollarla y poner un firewall y un montón de reglas, ¿no? Ah, sí, la Este, clásica es el firewall, ¿no? O sea, pongan el sí, firewall y con eso piensan que ya estamos seguros todos, ¿no? exacto. Y no sé si quieres comentar algo, Isra. Israel. Sí, yo creo que aquí una de las cuestiones que mencionas son bien importantes porque al inicio comentabas que a veces pensamos que simplemente con un login y password estamos seguros, pero realmente aquí la cuestión es que primero tenemos que entender qué es la seguridad, ¿no? Y tenemos que remontarnos a algo mucho más simple. Por ejemplo, cuando hablamos de la seguridad en las aplicaciones, lo más simple que podemos decir es que la aplicación debe de asegurar tres cosas principales. Esta es una triada, que es la confidencialidad de los datos, la integridad de los datos y la disponibilidad de los datos. Es decir, cómo mi aplicación va a asegurar que la información de los clientes que yo almacene o de la información que yo esté manejando, cómo yo voy a asegurar que esté de una manera confidencial, es decir, que nadie pueda accederla además de las personas que deben de acceder, es decir, las únicas personas que tienen que tener acceso a ellas, que la información que yo almaceno no puede ser modificada por nadie más que las personas interesadas o las que tienen permiso, y que la información siempre esté disponible. Una vez que las personas quieran acceder a sus datos, pues esa información debe de estar disponible, y de esa manera nosotros, digamos que de manera sencilla, podemos decir que estamos asegurando la seguridad de la aplicación. Entonces, prácticamente la seguridad, al final de cuentas, se remonta a qué estamos queriendo proteger, y sabemos que en los últimos años esto lo traducimos a datos, ¿no? Los datos son los que realmente tratamos de resguardar, que son los datos de los clientes, los datos de nuestros distribuidores, etcétera. Ah, mira Israel, esa es una muy buena información. Claro, tienes razón, ¿no? Como dijo Oscar y como redondea lo que dice Israel, ¿no? O sea, antes de empezar el tema, porque aquí todos los que entramos a proyectos de desarrollo nos dicen, ¿saben qué? Desarrolla la aplicación y asegúrala con Spring Security. Entonces, uno tiene que decir, bueno, pongo mi código y lo aseguro como yo creo conveniente, ¿no? O sea, todos acá, los que llevo curso con nosotros, están solamente interesados en saber Spring Security para asegurar OAuth 2, JSON Web Token y ya. Pero hay más sobre eso. O sea, si hablamos de aplicación, eh, como dijo Oscar, ¿no? Hay procesos que hay que tener claro en el momento de la transmisión de información y luego definir qué es y cómo se va a asegurar. O sea, para eso también hay metodologías. Y esto me trae a lo que les dije algún momento, ¿no? Asegurar una aplicación o asegurar toda una infraestructura de las aplicaciones implica que si es que yo voy a tomar la decisión de asegurar mi servidor en el trabajo, voy a comprar mi data center, voy a tener que certificarlo en el tema de la parte de la conectividad, la parte del ambiente, certificar a las personas, los procesos. Todo eso va a involucrar un costo enorme y, por ejemplo, Amazon ya tiene todo ese tema de seguridad cubierto porque todos sus data centers están ya con certificados de seguridad. Entonces, muchos van a migro hacia Amazon y ya está, ya estoy asegurado, ¿no? Y creo que eso, Oscar, no es tan cierto, ¿no? Mm,
Pues mira, hasta cierto punto, Entonces, lo que tiene Amazon, Azure y algunas plataformas de nube es que te garantizan que su infraestructura está certificada. Tú puedes montar una aplicación o toda una infraestructura basada en código de manera en la que ellos te garanticen que su infraestructura tiene un nivel de calidad de seguridad bastante alta, niveles de disponibilidad y todo ese tipo de cosas que ellos te lo garantizan, pero eso no quiere decir que la aplicación sea segura como tal. En este caso, la aplicación hablo del contenido del código. Eh, Amazon lo que hace es que te presta o te renta su infraestructura, pero todo lo que tú hagas del lado de Amazon ellos no se hacen responsables. En este caso, tú puedes tener una aplicación que tiene una API expuesta, que esa API consulta algo en la base de datos, pero si tú no tienes bien sanitizada esa API, alguien puede entrar y vaciar la base de datos, cifrarla y pedirte un rescate. Y tú puedes decir, oye, pero Amazon me dijo que estaba segura. Sí, no, no vulneraron la infraestructura de Amazon, vulneraron tu aplicación. Entonces, es un tema en el que muchos creen que montar tu aplicación en Amazon quiere decir que Amazon la va a cuidar, pero realmente no. O sea, Amazon se preocupa por lo suyo y es una especie de compromiso compartido. Amazon lo que dice, o Azure, o todas las plataformas de nubes, ellos te garantizan que tu información o tu aplicación va a estar disponible por 99.999, no sé qué tanto porcentaje de disponibilidad, que vas a poder ser accesible, que no vas a tener ningún problema con acceder, pero ellos no te cubren la parte de que tu aplicación esté mal hecha, ¿no? O que las configuraciones de usuario que tú seleccionaste para consultar esa plataforma sean correctas. Todo eso ya tiene parte que ver con el cliente. Y si el cliente desde el inicio no tuvo una gestión o no pensó que su aplicación podría tener fallas que podrían llevar a la exfiltración de esa información, pues la cuestión de que esté en la nube da igual si está en la nube o está en tu casa, ¿no? Sigue siendo al mismo nivel de vulnerabilidad. Entonces, la nube no te garantiza una seguridad. Posiblemente lo que sí te pueda garantizar es que contrates un servicio de negación de servicio, que no te puedan tirar tu aplicación por exceso de tráfico, pero en la cuestión de vulnerabilidades por ejemplo, del top 10 de WASP o que algún carácter de buffer overflow que te esté destrozando la aplicación y obteniendo ciertos datos, eso ya no queda dentro de la responsabilidad de AWS. tienes razón, Oscar. Bueno, entonces, si es que uno va a tomar la decisión, o bueno, acá seguramente hay muchos chicos que desarrollan, pero tienen ahí detrás de ellos gerentes o arquitectos que dicen, ok, hay que hacer la aplicación y están pensando a un nivel de gestión, no a un nivel de la aplicación. Entonces, entiendo que antes de empezar una solución, se tiene que tomar dentro de la definición de arquitectura de las aplicaciones y los componentes, un componente muy importante que es el tema de seguridad y que no se debe tomar tan a la ligera. En este caso, Israel, cuando hablamos de seguridad dentro de la arquitectura de aplicaciones, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? ¿Algún tipo de metodología o algún tipo de elementos especiales para empezar a trabajar con seguridad? O sea, empezar bien con un buen pie o con un buen pie, un desarrollo de una aplicación asegurada. Sí, efectivamente, Edwin. Normalmente lo que hacemos nosotros como parte, digo, hablo desde mi experiencia, lo que hacemos nosotros al desarrollar algún tipo de solución, de software, primero tenemos que tener en cuenta que existen diferentes capas, ¿no? Como bien lo comentaba Oscar, pues existe la capa de la 1 a la 7, entonces cuando hablamos de ciertas capas, de, por ejemplo, de transporte y demás, eso es lo que te cubre, por ejemplo, una plataforma como AWS, ¿no? O sea, te cubren ciertas capas que dicen, ok, yo tomo esa responsabilidad, pero a lo mejor la capa de aplicación, eso ya es totalmente tuyo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, sí tenemos ciertas metodologías que seguimos, específicamente nosotros en donde trabajamos actualmente, seguimos una metodología que se llama SDL. El SDL es propia de Microsoft y lo que Microsoft te dice es, ok, tú tienes que empezar a tomar tus requerimientos desde que empieces a planear la solución. Es decir, normalmente nosotros nos enfocamos en construir, y digo nosotros, me refiero a personas comerciales, desarrolladores, se les dan requerimientos que son específicamente de qué es lo que va a hacer la aplicación, pero nunca dicen, oye, la aplicación pues no quiero que tenga vulnerabilidades tales. Entonces nunca hay un requerimiento de seguridad, solamente requerimientos funcionales y comerciales. Entonces lo que la metodología te dice es, ok, ¿sabes qué? Desde un principio que tú empiezas a arquitectar la aplicación, debes de tomar en cuenta la seguridad y así como tienes requerimientos de funcionalidad, tienes que tener requerimientos de seguridad. Entonces es donde entra la persona de seguridad y dice, ok, de esta aplicación que vamos a arquitectar,
cuál va a ser la mejor vía para que nosotros entremos y decir, ok, lo vamos a hacer de esta manera, porque de esta manera lo vemos más viable, lo vemos menos vulnerable. Y obviamente la metodología también te dice, una vez que ya tienes tus requerimientos de seguridad, cómo los vas a solucionar, cómo los vas a implementar, cómo los vas a probar. Y aquí es donde ya empezamos a jugar con herramientas de penetración, con herramientas que te escanean el código estático para ver qué tanta calidad lleva el código que se está desarrollando por el equipo. Y justamente lo que mencionas es cierto, ¿no? O sea, una cosa es antes de el desarrollo y otra cosa es post desarrollo o en el transcurso del desarrollo, ¿no? En el ciclo de vida antes uno tenía que, me acuerdo, ¿no? O sea, primero teníamos que entender el negocio, analizar el negocio, diseñar el software, luego se desarrollaba, luego se pasaba por calidad, entregaba y luego ese ciclo regresaba acá. Pero hoy en día, con las metodologías ágiles, los sprints del día a día hace que cada sprint tenga un toque de seguridad y ahí es donde hay que tomar en cuenta qué es lo que se va a asegurar y cómo se van a hacer las pruebas de seguridad. Y aquí también es donde he escuchado muchas empresas y muchos de ustedes que siempre han hablado acerca del área de calidad. Sí, es cierto, muchas empresas, no todas, muchas empresas han optado por decir, voy a tener mi área de calidad, que es tener 2 o 3 personas probando funcionalmente la aplicación y, entre comillas, probando la seguridad de la aplicación. Pero esto lleva un poco más, ¿no? Que solamente eso. O sea, hay un tema de calidad en la seguridad, ¿no? Y ese tema es importante mencionarlo porque debe haber una metodología, debe haber todo un concepto importante para que cada sprint que tengamos en entrega de software, ¿no? Normalmente las empresas y los equipos grandes pues tienen el área de calidad, las personas que prueban específicamente la funcionalidad, es decir, que no haya ningún tipo de error en cuestión funcional, pero lo que nosotros en este caso hacemos, y digo, no todas las personas, como bien dices, tienen, o no todas las empresas tienen el capital para tener un equipo de seguridad específicamente para que haga este tipo de cuestiones, pero yo creo que sí es importante llevarlo a cabo de cierta manera, aunque sea por los mismos desarrolladores, porque aquí lo que nosotros hacemos es decir, ok, como tú mencionas, nosotros implementamos la metodología Scrum y en cada sprint de 2 semanas, es decir, en 2 semanas dices, ok, ¿sabes qué? Voy a desarrollar 2 APIs que se van a conectar a una base de datos. Entonces, en ese sprint que se calcula con todo el equipo y hacen toda la cuestión de estimar tiempos y demás, también entramos el equipo cuando antes no se hacía. Antes el equipo de seguridad ni siquiera entraba en este ciclo. Entonces lo que nosotros hacemos es apegarnos a esta metodología en conjunto con el equipo de desarrollo y decir, ok, a lo mejor de estas 2 APIs que se van a desarrollar y la conexión a la base de datos que se va a hacer, yo tengo que asegurarme, hago mis historias, es decir, de estas 2 APIs yo quiero probar que tengan autenticación, que tengan autorización, que el token vaya cifrado, que la información viaje por TLS 1.3, 1.2. Y una vez que ya tenemos estos requerimientos, se los pasamos al área de desarrollo o infraestructura, en su defecto, cuando tiene que ser infraestructura quien los implementa, en el caso de TLS. Los pasamos los requerimientos y al final del día, cuando se termina el sprint, las personas que desarrollaron la funcionalidad, hay personas que se dedican a probar específicamente la parte funcional, como tú mencionas, y en este caso, por ejemplo, Oscar entraría a probar la parte de las historias de seguridad. Lo que él hace es decir, ok, de las partes de seguridad que se definieron, yo voy a asegurarme de que sí se cumplen en este sprint, y es donde él ya entra a hacer esta parte de validaciones. Entonces, ahí es donde hacemos mancuerna y hacemos un conjunto de, digamos que de trabajo en equipo, tanto desarrollo como seguridad. Es verdad, ¿no? Hoy en día, bueno, como les decía, el tema de la pandemia ha hecho que las vulnerabilidades en las aplicaciones sean más, o mejor dicho, los hackers busquen más entrar a las aplicaciones y ahora la gente tiene más tiempo para eso, ¿no? O sea, entiendo yo que los hackers ahora están más de moda que antes y obviamente el tema de seguridad se está poniendo más fuerte hoy en día, ¿no? Bueno, entonces, cuando ya uno tiene la aplicación y ya está listo para ver si las cosas están o no están, en algunas áreas, como el top 10 de lo WhatsApp que decía Oscar, ¿no?
se hacen algunos ataques, y esa es la parte interesante, ¿no? La gente quiere saber exactamente, Oscar, qué es lo que hay que tener en cuenta o cuando uno ya va a atender la aplicación, aparte de los ataques por scripts en el browser o cosas así, qué otras cosas más pueden pasar en sus aplicaciones o qué es lo que deben tener en cuenta cuando desarrollen, pues decir, mi aplicación no es tan segura porque aquí sé que le pueden hacer un injection, ¿no? O acá le pueden pasar algunos tokens y por eso tokens maliciosos y con eso, o hacerme un phishing, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta en estos casos, Oscar, para que las aplicaciones, si es que van a tener algún tipo de ataque, lo tengan en cuenta, ¿no? Sí, mira, Edwin, últimamente lo que me he estado dando cuenta, yo creo que este último año, es de que pues los ataques se están orientando mucho a la tecnología que es más portable, en este caso la tecnología web y la móvil. Lo que yo me he dado cuenta es de que últimamente en las aplicaciones web, por ejemplo, están dejando la seguridad a los frameworks que se están empezando a usar, que ya son buenos, o sea, no quiero decir que sean malos. Son muchos, ya los frameworks ahora en estos días ya traen ciertos features de seguridad que hacen que la aplicación sea un poco más robusta. Pero lo que no nos damos cuenta es de que los frameworks que utilizan para desarrollar no tienen esa intuición como la tendría un ser humano, ¿no? Entonces, yo recomendaría que cuando empezaran a desarrollar, que ya tengan un avance significativo, lo primero que hagan, que es el problema más común que me he encontrado, digo, no es como que aparezca en todas las páginas, pero el problema más común es el de la sanitización. Eh, Me he dado cuenta de que en el 90% de las páginas que he probado, algún campo acepta scripts, ya sea de HTML o de JavaScript, y muchos son reflejados, ¿no? O sea, no los ve el usuario a menos de que se almacenen. Entonces, tú das F5 y se borra, pero ahí ya le estás dando una entrada a alguien para que se motive para seguir investigando qué más hay. Y me ha tocado ver en desarrollos pequeños y en desarrollos grandes que todo el tiempo tienen la misma falla o sanitización. Cuando ustedes van no sé, piden datos personales para agregarlos a una base de datos o usarlos para mercadotecnia, etcétera, etcétera, en los campos que van a ir hacia la base de datos siempre tienen que ir sanitizados, siempre tratar de limitar que puedan ingresar punto, coma, caracteres especiales, espacios, arroba, o sea, un nombre no va a tener un signo de arroba, ¿estás de acuerdo? O sea, hay que tener esa lógica. Por otro lado, otros de los temas que me he encontrado bastante son los directorios transversales, que por ejemplo, tú tienes una serie de subdominios o de carpetas dentro de una misma aplicación y puedes acceder solamente a las carpetas teniendo un usuario y password, en este caso teniendo un token válido. Pero alguna de las páginas, no sé, agregando punto diagonal o brincándote un poquito a la URL, puedes acceder a información en la que no tenías permiso. Y por ahí también se puede dar mucha cuestión de que se están filtrando información que no tenías permiso de acceder. Por otro lado, un ataque que estuve investigando o que me di cuenta hace poquito, porque estoy en un boletín de seguridad, me hablaban de un ataque que se llamaba denegación de cartera. Este ataque está muy interesante, me llamó mucho la atención, porque es un ataque que está dirigido a las plataformas nube, en este caso como Google, Azure, la de Microsoft, la de AWS. Lo que hacen estas plataformas es que generalmente cuando tú montas tu aplicación sin servidor, serverless, como le dicen, serverless, tienes una especie de disparadores que en AWS se llaman lambdas, en Azure creo que son estos functions. Y lo que hacen es que cuando tú mandas una petición, ellos fungen como el servidor que está por detrás. Toman la petición y dependiendo de la petición al API que tú hagas, ellos lo mandan o lo designan hacia otro lado, ¿no? Pero si tenemos si nosotros estamos haciendo un get para que nos traiga cierta información, esta lambda o esta function ejecutan un cierto procesamiento de datos que es el que te cobra la plataforma. Por ejemplo, si consume 1 mega de memoria y tardó 10 segundos, te cobra 1 centavo de dólar, etcétera. Por ahí va variando, ¿no?
Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que con una herramienta como Burtsuite, nosotros podemos cachar esa petición, detenerla en el tiempo, meterla a un sistema que se llama Intruder y hacer un bucle, o sea, hacer un bucle de 600,000 peticiones por hora y la lambda se sigue ejecutando, ¿no? O sea, no va a haber ningún problema, pero la afectación económica de la empresa es lo que hace que tus facturas se vean muy chonchas o muy grandes. Y a ese ataque se le llama denegación de billetera, ¿no? Que hacen que una función se haga una especie de bucle y se genere un costo económico bastante grande en las empresas. Entonces, ese tipo de ataques son como más modernos, son más actuales, porque anteriormente, pues, las nubes no tenían tanto apogeo, y son ataques que no están dirigidos, como te decía algún día, Edwin, no están dirigidos directamente a dañar la infraestructura, ni siquiera a robar información, sino que están dirigidos directamente a golpear tu economía, a decir pues, o sea, que haya un proceso ahí como de, ¿sabes qué? Deténmelo un ratito porque hay que ver qué es lo que está pasando. O sea, tratan de hacer esas cosas. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta en los ataques es de que no todos van a ser con un fin de explotación en ese momento. Hay unos ataques que lo que hacen es que tratan de buscar una falla de seguridad en el servidor y te cambian el template, ¿no? Te quitan el index y te ponen otro, y no por eso quiere decir que ya obtuvieron información, simplemente pudieron subir un archivo PHP al server. Y no todos los ataques van a ir dirigidos a destruir la infraestructura como todos creemos, sino que lo que tratan de hacer es dejar algún backdoor o algún pedazo de código que esté obteniendo información de todo lo que está pasando para después hacer una especie de cuello de botella para saber dónde está el ataque. Y ya para terminar esta parte, me gustaría que también hay que ver la parte de que existen aplicaciones que pues, son potencialmente funcionales. Por ejemplo, te puedes bajar un antivirus, pero realmente lo que están haciendo las aplicaciones por detrás es obtener cierta información a la que tú accediste por medio del contrato que firmaste, y con esa información estar haciendo como un perfil de las personas para después vender esa información a alguien más, tipo Facebook. Y pues ahí está la parte económica, ¿no? O sea, te están dando una especie de prueba que hasta cierto punto es funcional, pero no te sirve para nada. Y a final de cuentas, tú le estás dando o estás dándole permiso de obtener tus datos, que fue lo que hablábamos ayer de la aplicación de TikTok. Por eso está como que en mucha controversia Sí. por la información que recopila. Entonces, hay que ver que la manera en la que el atacante va a actuar no siempre va a ser con una manera de dañarte, sino que también va a ser una manera de investigarte. Pues por ahí hay que ver esa parte también. Es verdad, ¿no? Hoy en día, claro, los monstruos como Facebook, como bueno, TikTok es muy reciente, ¿no? O sea, el tema de la pandemia los impulsó muy fuerte, ¿no? Esta misma herramienta de la que estamos hablando, que es Zoom, ¿no? Que fue al principio de todo este tema de la pandemia ha sido muy, muy atacada, ¿no? Pero veamos que esto le ha servido más de publicidad, los ataques le han servido más de publicidad que de caída, ¿no? Entonces, hay cosas que en realidad, como tú dices, si un hacker hubiera querido, ya habría bajado el Zoom y el Zoom habría desaparecido totalmente. Pero no, eso no sucede, ¿no? Sucede que eh, ayudan a mejorar las aplicaciones dependiendo del tipo de ataque que exista, ¿no? Eh, Coyunturalmente hay que tomar en cuenta que las empresas hoy en día están teniendo en cuenta de que, o mejor dicho, no están teniendo en cuenta de que hay mucha gente que hoy en día está leyendo, está chequeando, está viendo cómo poder introducirse a los servidores y a las aplicaciones, y sobre todo el tema nube, ¿no? Entonces, en el tema nube, en el tema de infraestructura, ¿no? Hay certificaciones, existen documentos, procesos, ¿no? Que permiten que un servidor o una solución no tenga ese tipo de vulnerabilidades. Sin embargo, muy pocas veces se ha visto grupos o empresas o áreas de calidad que se encarguen de ver esos temas. El tema de los ataques al código, los ataques vulnerables y todos esos temas, ¿no? Ya hemos escuchado de parte de Oscar el tema de los consejos para la gente que está haciendo aplicaciones en este momento. Y déjenme decirles que no todo es JSON Web Token, no todo es Spring Security. Hay algo más allá de todo eso que hay que tomar en cuenta para las aplicaciones, ¿ya?
Entonces, Israel, no sé si quieres agregar más algo más en el tema de la arquitectura para definir una solución que sea lo más segura posible. Sí, claro. Digo, al final de cuentas, algo que tenemos que saber es que la seguridad realmente es integral y es por capas. Entonces, cada capa, o digamos que es una cadena y cada eslabón es importante, que va desde la parte de infraestructura hasta la parte de aplicación, ¿no? Entonces, para tener una buena seguridad como tal integral en toda la parte de la aplicación, pues debe de ser de esta manera, ¿no? Tomar todos los puntos en cuenta. Pero una de las partes importantes también, hablando ya, porque nosotros normalmente tenemos, digamos, personas que son especializadas, ¿no? Hay una persona que se especializa en la parte de infraestructura, la persona es ingeniero y su especialidad es seguridad en la infraestructura, entonces él se encarga de la parte de infraestructura porque también es importante y es parte integral y es, al final de cuentas, es un eslabón de la cadena, como lo comento. Entonces, yo de mi lado me concentro en la parte de la aplicación. Para tener una aplicación robusta, debemos de tomar en cuenta varias cosas. Como bien lo comentas, no nada más es la parte de un JSON Web Token, sino que más bien es entender la arquitectura y entender qué es lo que estás construyendo. Entonces, primero que nada es decir, ok, ¿qué voy a construir? ¿Es una aplicación desktop? ¿Es una aplicación móvil? ¿Es una aplicación web? Y en base a esto, empezar a tener tus requerimientos de seguridad. Ahora, tú vas a decir, bueno, yo pues voy a obtener requerimientos de seguridad, pero ¿contra qué? Entonces, antes de esto, una vez que tú defines qué vas a desarrollar, tienes que entender contra qué te tienes que proteger. Porque si tú no sabes contra qué te vas a proteger, pues al final de cuentas no te sirve de mucho hacer un análisis detallado porque ni siquiera sabes contra qué te estás enfrentando. Entonces, algo que yo hago mucho hincapié y algo que también recomiendo mucho es que poco a poco los desarrolladores se tienen que empezar a empapar un poquito sobre los ataques más comunes. Por ejemplo, ya comentamos el Top 10 WASP, donde empiecen a darse cuenta contra qué problemas se pueden enfrentar, ¿no? Al final de cuentas, mucha gente piensa que cuando tienes a alguien en seguridad, esa persona de seguridad es la que es la encargada de todo y es el que te va a cubrir de todo, pero realmente no. Al final de cuentas, si nos remontamos, por ejemplo, al ISO 27000 o a sistemas de gestión, la persona encargada de resguardar la seguridad de algún activo es aquella que es responsable de ello, ¿no? Entonces, en este caso, las personas que son responsables por mantener la seguridad son los desarrolladores, porque ellos son quienes lo están desarrollando y quienes están en el día a día. Entonces, lo que yo siempre hago hincapié es que poco a poco deben de integrarse en esa parte de seguridad, poco a poco. La idea no es que sean expertos, pero sí que tengan la noción de qué ataques pueden ellos enfrentarse, empezar a investigar un poco. El Top 10 WASP, por ejemplo, es una base, y ya de ahí pues vas caminando un poquito más allá y volverte avanzado. Una vez que ya tienes noción de eso, pues ya puedes empezar tú a buscar herramientas inclusive. Es importante también la calidad del código. Hay herramientas gratuitas con las que puedes tú descargar y empezar a analizar tu código estático para ver las mejores prácticas, que ver que no estás declarando una variable y la estás dejando ahí, a lo mejor un arreglo que estás declarando y que puede haber por ahí una inyección de algún buffer overflow. Entonces, toda esta parte también debes de iniciar a hacer, pero antes pues debes de conocer contra qué te estás enfrentando. Entonces, por eso es importante que existan capacitaciones por parte de seguridad a los desarrolladores para que ellos empiecen digamos, a tener noción de lo que se están enfrentando. Y es una de las cosas que nosotros hacemos al inicio de la metodología que te comentaba, es capacitar a los desarrolladores, ¿no? Porque es necesario que ellos empiecen a entender esta parte de cómo puedo yo desde mi trinchera aportar a la seguridad y asegurar que mi aplicación pues vaya de una manera segura, ¿no? O lo más segura posible. Y es importante que se haga desde un inicio porque cuando tú quieres corregir y participa en la parte de arquitectura, como decías, porque no es lo mismo corregir un defecto en la parte de desarrollo a cuando ya está en producción. Te puede resultar realmente costoso, hasta 15, 20 veces más costoso que si lo temprano. Entonces, por eso siempre es importante que la persona de seguridad esté involucrada tanto en la arquitectura y tanto en todo el ciclo de vida. Y obviamente también pues las personas que se dedican en este caso como Oscar, que se dedican a probar la aplicación para poder detectar esos problemas a tiempo, ¿no? Sí, tienes razón, ¿no? Así que, Oscar, tú eres el llamado a que cualquiera de los chicos que están ahorita viéndonos, ¿no?
Con toda la seguridad del caso agarras y los puedes hackear. Chicos, están invitados, ¿ah? Invítenlo a Oscar para que los hackee. Algo que me gustaría agregar al comentario de Isra es que lo que bien comenta él, no es la mismo, o sea, tú puedes ser muy bueno haciendo debugging, haciendo cracking, rompiendo quizá aplicaciones y brincándote la cuestión del licenciamiento, pero las aplicaciones tienen como vulnerabilidades muy específicas en algunos casos. No es lo mismo las vulnerabilidades que te puedes encontrar en una página web que las vulnerabilidades que te puedes encontrar en un desarrollo on-premise como desktop, ¿no? O móvil incluso. También las vulnerabilidades de infraestructura son muy diferentes a las web. Entonces, como decía Isra, si tú estás desarrollando una aplicación que es de escritorio, que solamente se comunica en una red local, hay que saber cuáles son los ataques que pueden detonar que esa aplicación pueda ser utilizada para inyectar un malware y no te vas a aventar todo el top 10 de WASP para desarrollar una aplicación on-premise. Eso es algo muy importante. Cada una de las tecnologías tiene sus propios bugs o sus propios problemas y si tú eres un desarrollador que su fuerte es el on-premise, estaría mejor buscar una metodología que te ayudara a entender cómo funciona todo el tema de cracking para que tú puedas debuguear tu aplicación, ver si el código fuente se puede extraer de la aplicación en ejecución o de manera estática y no dedicarle tanto tiempo al top 10 de WASP, que es un marco de los mejores que yo he probado y es free en la cuestión de aplicaciones web, pero no te sirve para nada en las aplicaciones desktop. Entonces, sí hay que entender ese contexto desde el inicio para saber qué es lo que quieres aprender. Ya después que tengas bueno, ya que tengas más tiempo libre, puedes irte metiendo un poco por los lados. En este caso, yo que me dedico a probar la seguridad que mi compañero Israel y los desarrolladores están haciendo, yo obligatoriamente tengo que conocer muchos temas de ese tipo. O sea, tengo que diferenciar si es una aplicación desktop, si es una aplicación web, si es infraestructura, si es una plataforma de nube o si es móvil. ¿Para qué? Para yo enfocarme que los ataques que son específicamente de esas plataformas son a los que me voy a dedicar. O sea, no voy a agarrar mi calendario y estar viendo, esta semana le toca el top 10 de WASP cuando ni siquiera se conecta a internet. Esta otra semana voy a agarrar, o sea, tienes que ser un poco más específico. Igual y vas agarrando un cierto skill, ¿no? O sea, vas desarrollando el conocimiento de la diferencia entre vulnerabilidades de diferentes tipos de aplicaciones, pero creo que por ahí debes empezar, ¿no? Saber qué tipo de aplicación vas a hacer y qué tipo de ataques tiene esa aplicación o esos tipos de aplicaciones en específico hasta este momento. Claro, detectando el tipo de aplicaciones y el tipo de seguridad o lo que se va a hacer, tienes razón, ¿no? O sea, porque la mayoría de personas hoy en día está haciendo o aplicación web o aplicación móvil, Android o iOS. Y pocos se están dedicando, estoy viendo, a asegurar las aplicaciones por el punto de vista Android, ¿no? O el punto de vista iOS. Todo el mundo está desarrollando web y quiere asegurar la transmisión de información por JSON Web Token, la validación de los usuarios, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora llegó el momento de saber, acá tenemos en la sala, tenemos como unas 30 personas acá que están escuchándonos muy atentos y que tienen la opción ahora de escribirnos acá, o de repente los que nos están siguiendo por redes sociales, que son de varias partes del mundo, nos pueden escribir sus preguntas. Acá los muchachos están ávidos de responder sus preguntas. Las más importantes les puede servir para su trabajo, ¿no? Pero importante saber que en el mundo profesional ya tenemos todos que estar conectándonos al tema de seguridad. O sea, si no lo hacemos ahora, si no estamos ya más al tanto de solamente asegurar las APIs, asegurar el backend, asegurar el frontend, asegurar las aplicaciones, la transmisión de información o la infraestructura o tener una cultura de seguridad, pues dentro de unos años esto se va a poner un poco feo, ¿no? Y algunos van a salir beneficiados y otros no van a salir tan bien parados, que digamos. Y como siempre sucede, y acá todos van a escuchar eso, ¿no? Siempre van a decir, no, el desarrollador. Y no, no fue eso. Sino fue todo el equipo de trabajo que no tuvo bien claro cómo apuntar y a qué apuntar, ¿no? Y bueno, vamos a esperar unos minutos a ver quiénes son los que nos van haciendo algunas preguntas. Están abiertas ahí los textos para que nos hagan sus preguntas de seguridad. Mientras tanto, Oscar, es cierto
quería comentarte acerca de del nivel de seguridad acerca de las redes sociales, ¿no? Como tú sabes, y todos acá estamos constantemente trabajando, hay una manera de trabajar en las aplicaciones que es utilizar el aseguramiento utilizando la validación utilizando las redes sociales. Es decir, hay un tipo de aseguramiento de aplicaciones que permite utilizar la cuenta Google o la cuenta Facebook o una cuenta especializada para integrarte o para acceder a tu sistema. ¿Tú qué opinas acerca de eso, Oscar? ¿Estaría bien hacer ese tipo de aplicaciones? O sea, estamos hablando de OAuth en el tema de gente Java, ¿no? Pero utilizar ese intermediario como validación de ingreso al sistema, ¿tú crees que eso sería lo más confortable? Mira, es interesante que lo menciones, ya que lo que es Facebook y Google y todo este tipo de plataformas, pues ya no son un desarrollo in-house o son desarrollos así, son aplicaciones que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, en el SP 500 específicamente. Entonces, estas empresas tienen a todo un equipo de desarrollo, todo un equipo de infraestructura y tienen a sus equipos de seguridad. Que están trabajando para que sus aplicaciones tengan unos niveles de estándar de seguridad bastante altos y también tienen recompensas de bug bounty, que son personas independientes que encuentran fallos de seguridad y Facebook les paga para recompensarlos. Ahorita que mencionas este del Google Out, por ejemplo, yo lo utilizo bastante porque es bastante funcional. De hecho, tiene su función específica de ser como un token de seguridad en el web o una aplicación de seguridad como token. He visto que las utilizan en plataformas grandes, por ejemplo, en exchange de criptomonedas la utilizan bastante y no considero que sea mala, o sea, no considero que sea vulnerable ni considero que sea algo que esté de más. De hecho, se me hace bastante interesante. Así como estas, existen otras de Microsoft también que tienen esta funcionalidad. Y para mí en lo personal, bueno, ahorita voy a darte un punto de vista interesante. La aplicación como Google Out, que sirve como token para doble factor de autenticación, está bastante interesante. Lo que no me late mucho son las aplicaciones que te permiten hacer un login con las redes sociales. Que, por ejemplo, entras a la página de Zoom y te dice, autentícate con Facebook. Esa parte no es vulnerable hasta cierto punto, porque cuando tú abres un frame de ellos, pues ya estás entrando a la infraestructura de Facebook y es bastante robusta. Pero lo que tú no sabes es que al momento que tú les das permiso a la aplicación, digamos, a una aplicación como Zoom, le das permiso de que entre a tu red social y extraiga información de quiénes son tus amigos, qué cosas te gustan, qué escucha, qué música escuchas, todo este tipo de información. Hasta cierto punto, podríamos decir nosotros que es información que no tiene tanta relevancia. Pero ya cuando tú aceptas este tipo de login y haces ese tipo de match entre las aplicaciones y tú, y lo hacen 15 millones de personas y los datos de esos 15 millones de personas están siendo metidos a una lavadora con inteligencia artificial para después empaquetarte productos directos y hagan una especie de mercadotecnia caníbal, es donde empiezan las problemáticas. De hecho, en 2016 tuvieron un problema Facebook por eso con lo de Cambridge Analytica y es una práctica que se sigue haciendo. Entonces, yo les recomendaría que no hicieran eso porque tienen que leer bastante la especificación de los permisos que le estás dando a la aplicación para entrar a tu red social y que lea todo lo que está en privado dentro del lado de tu perfil, por así decirlo. No sé si eso contesta tu pregunta. Definitivamente, ya mucha gente está entrando, le está metiendo miedo, porque muchos están haciendo eso, ¿no? Y están desarrollando aplicaciones utilizando las redes sociales como autos, ¿está bien? Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de validaciones, ¿no? Bueno, ya tenemos preguntas, y abrí la cartera y todo el mundo empezó a preguntar. Tenemos preguntas por todos lados, así que vamos a hacer lo más rápido posible. Una pregunta de Henry Alvites, más o menos trato de entender, le dice, cuando el sistema es vulnerable, así coloques un Palo Alto como seguridad, ¿sería necesario? Eso no entendí muy bien, pero ¿Palo Alto es un tipo de Sí, Palo seguridad? Alto es una empresa que se dedica a seguridad, pero más orientado a infraestructura. Palo Alto tiene routers, firewall y todo este tipo de tecnologías. Y hay un detalle aquí.
tu aplicación puede ser vulnerable y la mayoría de las partes, cuando se encuentra una vulnerabilidad, se tiene que meter a un análisis de riesgo. O sea, ¿qué tan probable es que una vulnerabilidad pueda ser explotada y qué tanto impacto puede tener? Por ejemplo, nosotros podemos tener una vulnerabilidad en una aplicación donde tenemos una inyección, digamos, en el username y el password, la más lógica, que es como el brincarte el login. Pero si nosotros aceptamos que esa vulnerabilidad está ahí y no la podemos parchar porque nos cuesta el doble de lo que nos costó desarrollar la aplicación, podemos meter en medio de la aplicación, o sea, entre el tráfico y la aplicación, podemos meter un WAF, que podría ser un Web Firewall Application, que delimite todas las peticiones que vengan con algún tipo de carácter especial, que no sea un nombre y palabras alfanuméricas, digamos, de la A a la Z y del 0 al 10, o sea, del 0 al 9, perdón. Podemos meter un tipo firewall ahí que haga un WAF. El WAF lo que hace es que delimita ese tipo de cosas y hasta cierto punto eres seguro. Pero el día en el que el WAF no esté funcionando o alguien, no sé, AWS se caiga durante unas horas y tu WAF está conectado a AWS, pues tu aplicación va a seguir siendo vulnerable. O sea, no, realmente hay muchas veces donde no eliminas el fallo, simplemente lo haces un poco más, agregas más capas de seguridad para que tampoco sea tan abierto a la exposición. Pero sí puede ayudar bastante la infraestructura cuando tienes una falla de ese tipo. Hablando de infraestructura, Jaime Quispe nos comenta, buenas noches. ¿Los servicios de la nube como Amazon, Azure, no tienen algún servicio que ofrezcan a nivel de seguridad que nos proteja contra los ataques de los hackers? Sí, hay unos servicios. No estoy seguro en este momento de Azure. Creo que Israel tiene un poco más de conocimiento en Azure. Israel. Sí, en Azure sí hay herramientas que te permiten monitorear, más que nada, porque al final de cuentas la infraestructura, digamos que ya tiene un nivel de seguridad que ellos implementan por default. Entonces, aquí lo más importante cuando estás en infraestructura en la nube, en la parte, digamos, no de aplicación, sino de infraestructura, lo que tienes que cuidar, por ejemplo, son políticas, son roles, es decir, quién va a estar accediendo a la cuenta. Y obviamente, pues tienes que agregar más firewalls desde ahí, pues lo puedes hacer sin ningún problema. Pero digamos que tienes que cuidar más ese aspecto, ¿no? de la administración de la cuenta, porque ya Azure ya tiene, digamos, esa parte de seguridad de la infraestructura. Entonces tú lo que puedes hacer es agregar diferentes capas que te cuestan más para poder tener un monitoreo mucho más robusto y agregar características, por ejemplo, de firewalls, balanceadores de carga, etcétera. Algo importante también aquí es, como ya lo hemos comentado, por ejemplo, en un momento dado hubo vulnerabilidades que pensaron que eran del lado del proveedor, por ejemplo, de AWS, en el caso de los buckets o de los repositorios, donde la parte de infraestructura pues no configuró bien las políticas de acceso y se filtró información de estos buckets o de estos repositorios. Todo el mundo pensaba que era por parte de AWS, pero no, realmente fue la persona que utilizaba estos servicios y que realmente pues no configuró bien las políticas de acceso a estos buckets y la información se filtró. Entonces entiendo que para eso las personas que hagan el tema de infraestructura tienen que tener el skill de seguridad para no dejar esos baches, ¿no es cierto? Importante. Es correcto. Hay una pregunta interesante acá. Antes de terminar, sí, Oscar. Se me había olvidado el nombre, pero AWS también tiene un sistema que se llama Amazon Inspector, que las aplicaciones que están montadas en AWS desde la parte de sus servidores, como las lambdas y todo eso, hacen un como barrido de seguridad, como si fuera una especie de scan de seguridad, y te da ciertos puntos de vista sobre donde tú podrías estar mal, ¿no? Que te dice, oye, tienes un IAM user conectado 5 o 6 veces a un servidor y pues está raro, ¿no? O también te puede decir, oye, este balanceador de cargas, fíjate que está expuesto a 10, o sea, no sé, si una máquina se cae se levantan 10 cuando en realidad deberías de ir de una por una. Entonces te hace una especie de ayuda, te digo, no es como tener una persona con certificaciones de seguridad haciendo pruebas, pero sí te ayuda bastante si no conoces absolutamente nada y creo que su costo es relativamente bajo. También la parte del Chaos Monkey, Oscar, si quieres. Sí, qué bueno que lo mencionas. Netflix utiliza una herramienta que se llama Chaos Monkey, que lo que hace específicamente en AWS, tú montas un script en AWS que es como una lambda, y lo que hacen es de que ese script tiene acceso a toda la infraestructura de AWS. Es un sistema que utiliza
Netflix para tener a los ingenieros de RDP como muy al tanto. El RDP son como sistemas de cuando alguien te hackea, cómo vas a reaccionar, o sistemas de recuperación de información. Entonces, lo que hace Chaos Monkey es de que alguien lo prende, alguien lo activa y automáticamente empieza a apagar sistemas, empieza a cambiar configuraciones, empieza a abrir y cerrar puertos. Y cuando alguien se da cuenta de eso, pues automáticamente se prenden las alarmas y todos empiezan como a funcionar de una manera distinta, ¿no? Entonces, si esta herramienta tú la ejecutas dentro de una infraestructura de AWS, por ejemplo, donde ya tienes una plataforma bastante grande y se empieza a caer o algo, se prenden las alertas y es una manera de adiestrar a los ingenieros para que estén preparados para el desastre. Si algo así se estaba como desarrollada para que estén al pendiente de cualquier cosa que pueda pasar en cualquier momento. Y es una herramienta que te puedes encontrar en GitHub, está bastante interesante. Ah, GitHub, el Chaos Monkey, ¿no es cierto? Chaos Monkey. Chaos Monkey, ajá. El Chaos Monkey, muy buena, muy buena. Bueno, tenemos preguntas acá por el Zoom y tenemos preguntas por el Facebook. En Facebook hay un Rosenberg Vázquez, mucho gusto Rosenberg, que nos pregunta, ¿qué recomiendan aplicar como seguridad en función a los tipos de negocio para los que se está desarrollando? O sea, ¿alguna herramienta en específico? Bueno, aparte de WhatsApp, que permita hacer algo rápido para probar sus aplicaciones en seguridad. Sobre todo también el tema de Angular. Hay gente que está preguntando el tema de Angular y los JSON Web Tokens. Como bien les comentaba, una aplicación pues es muy ambigua, puede ser una aplicación móvil, una aplicación web, una aplicación desktop, una aplicación, un script. En este caso, los sistemas que tienen ya más pulido todo este sistema para hacer escaneos de vulnerabilidades son los que son web. Para toda la parte web, pues existen herramientas como Akunetics, que es de las más famosas, existen herramientas como NetSparker, existen herramientas como Burtsuite, existen herramientas como WhatsApp también, pero algunas son de paga, entonces hay que estar pendientes de que sí vamos a tener que desembolsar aproximadamente unos $5,000, $6,000 al año para utilizar una aplicación de este tipo, o existen aplicaciones como Burtsuite que tienen su parte profesional y su parte community, donde la parte community te permite hacer todas las validaciones que puedas hacer de manera gratuita y la parte profesional, que cuesta creo que $400 al año, te permite hacer un escaneo de vulnerabilidades bastante efectivo. En la cuestión de aplicaciones de escritorio, yo no conozco como tal una aplicación de escritorio que haga un escaneo dinámico, sino que existen más bien aplicaciones que hacen escaneos estáticos, como la que usa actualmente Israel, creo que es SonarQube, que sí sirven para hacer este tipo de cosas. En las aplicaciones móviles, ahí sí les voy a fallar, porque las aplicaciones móviles es como un híbrido entre escritorio y web. Entonces, en muchas de ellas se pueden probar mediante las mismas aplicaciones web, se pueden probar al mismo tiempo. Y también pueden usar SonarQube para obtener el código. La mayoría están escritas en Java o en Angular o en algunos frameworks de JavaScript. Y entran al SonarQube o ese tipo de aplicaciones y ven el código. Pero sí, como les comentaba, cada aplicación tiene como sus herramientas, no es como que una para todos. Y pues esas son, por ejemplo, Nessus es una herramienta que sirve para análisis de vulnerabilidades en infraestructura. Nessus escanea desde la infraestructura como routers, switches, servidores, endpoints como computadoras, teléfonos, etcétera, etcétera. Pero también tiene su parte web, pero la verdad no se los recomiendo, está medio fea. Y así nos podemos ir, pero cada una de las herramientas tiene como que sus partners y sus pros y sus contras. No sé si, por ejemplo, aquí que trabajan con Java y C, creo que Israel les puede hablar un poco de SonarQube, que es la que en este tipo de aplicaciones que son más enterprise, creo que sí les ayuda bastante. Sí, efectivamente. Digo, contestando la pregunta, yo creo que hablando de herramientas, tendrías que considerar dos tipos de herramientas, que es la parte dinámica. O sea, recordemos aquí para tú analizar tu código y asegurarte de que tu aplicación, digamos que está segura, tendrías que tomar en cuenta tanto el análisis dinámico y el análisis estático. El análisis dinámico es, como ya lo comenta Oscar, herramientas como NetSparker, Nessus, Akunetics, y en la parte del código, que es como para asegurar también la calidad del código, están herramientas de community como SonarQube, también tiene su parte de paga y su parte community, donde tiene diferentes lenguajes, tanto JavaScript, Python, Node, Java obviamente, C#.
Entonces, sí recomendaría al menos una herramienta para código estático y una herramienta para código dinámico. Muy bien. He escuchado mucho en áreas de calidad que utilizan SonarQube bastante para ver el tema del código. He también visto empresas que están basadas en el top 10 de los WhatsApp y herramientas para hackear, ¿no? Hoy en día está tomando mucha fuerza el tema de seguridad, como les dije, ¿no? Y justamente nosotros estamos elaborando unos workshops para seguridad y unos talleres de seguridad que van a comenzar dentro de unos días. Las preguntas han sido muy buenas. Hay gente que está preguntando también por el tema móviles, el tema web, el tema de servidores, el tema de plataforma. En realidad la seguridad es un concepto no tan nuevo, pero muy poco usado y ahora, en estos días, está empezando a tomar mucha fuerza. Así que, Oscar, Israel, yo sé que podemos quedarnos acá toda la noche conversando de seguridad, pero prometemos volver a tener una reunión con esta, con algunos temas más específicos. Esta es nuestra primera charla y probablemente más adelante saquemos un workshop de seguridad para que estas preguntas tengan un tema ya más aplicativo, porque una cosa es escuchar, ver las experiencias y otra cosa es sentarnos y escuchar exactamente qué cosas hay que tomar en cuenta para asegurar las aplicaciones, para asegurar la infraestructura, para sentirnos más seguros en el momento de desarrollar algo y saber qué debemos hacer, qué no debemos hacer, como el tema de las redes sociales, ¿no? O sea, usar redes sociales como Facebook nos puede entregar información que no queremos. En el tema de Google también, en el tema de Amazon, o experiencias interesantes como la de Netflix, ¿no? O las famosas de TikTok también, que también tienen sus cositas raras ahí, ¿no? Y nada, vamos a ver qué pasa en estos días con la tecnología. Y las preguntas han sido muy buenas, las experiencias compartidas han sido muy buenas. Les agradezco mucho sus tiempos, Oscar e Israel, que pertenecen a la empresa Prometeo, que se encarga. ¿Nos puedes hablar por último ya un poquito más de tu empresa, Oscar y Israel? ¿Qué Sí, es lo que hacen? mira, nosotros somos una startup, no somos todavía como una empresa, más bien somos como una especie de, de proyecto todavía. Nos empezamos desarrollando junto con Israel y unos compañeros más aplicaciones con tecnologías emergentes. ¿A qué nos referimos con tecnologías emergentes que son relativamente nuevas? Comenzamos con blockchain, con la tecnología que está basada en Bitcoin. Hicimos una aplicación de pagos basadas en esa tecnología de Hyperlayer, de una aplicación que se llama, bueno, una blockchain que se llama Fabric de Hyperlayer, que está fondeada por Linux. También estuvimos trabajando en una aplicación que está montada sobre IPFS, que es una red tipo peer-to-peer para almacenamiento, como tipo NAS, pero gratuito. Ujú. Y estamos trabajando también apoyando a las empresas con cuestiones de seguridad. Sabemos que ahorita con lo de la pandemia se detonó mucho los ataques porque todo el mundo estaba en su casa chambeando y no tenían ciertas protecciones. Y hubo empresas que se nos acercaron también, quizá empresas de 50, 60 personas, donde nos decían, oye, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes porque me han estado atacando. O sea, y querían así como que yo le explicara a su gente cómo deberían de tener un sentido común y cómo de ahí que empezar a trabajar sobre eso. Por otro lado, Israel, por ejemplo, que es el arquitecto, es el que a veces nos sentamos en nuevas tecnologías como esta de IPFS, inteligencia artificial, algo de Big Data, nos estamos metiendo con blockchain, con criptomonedas, con cuestiones económicas, pero nuestro fuerte, como ya vieron, pues son la seguridad en este caso. Y pues ahí estamos como que trabajando con tecnologías emergentes. Prácticamente Prometeo nace como la idea de, ok, tenemos un proyecto y es una tecnología relativamente nueva, por así decirlo, inteligencia artificial como servicio y utilizamos esa inteligencia artificial para desarrollar algo, una aplicación de pagos, una aplicación de login, etcétera, etcétera. Y vemos si podemos venderla y obtener algún beneficio o si solamente fue como un PNB, o sea, como una aplicación para entender la tecnología, la subimos a nuestro GitHub y ahí las pueden consultar. No sé si quieras comentar algo, Israel. Sí, efectivamente, como comentas, Oscar, prácticamente pues es eso. Nos tomamos la tarea de hacer proyectos y compartirlos, o bien si hay alguien que le interese, pues bueno, trabajamos en conjunto. Entonces, pues bueno, tenemos gente también que colabora desde Colombia, por ejemplo. Tenemos una persona también en China que nos colabora en algunos proyectos y que especifican en varias áreas. Entonces, poco a poco hemos estado creciendo y bueno, pues esperamos también tener colaboración con ustedes, con mucho gusto. Realmente fue un honor.
Ajá, entonces en Perú, un abrazo para la gente de México. Esperemos que esto no sea esperemos que esta sea la primera de muchas veces. Y estoy seguro que la gente quiere escuchar mucho de seguridad, muchísimo. Como esta ha sido la primera reunión, hemos tenido una capacidad interesante, unas preguntas interesantes y buscaremos una fecha interesante también para que la gente vuelva a vernos y unos temas. Están invitados, por favor, a pasarnos los temas que quieran escuchar. Acá hay una pregunta acerca de derecho informático con el tema de seguridad. Es un tema también que habría que ver, ¿no? Hay temas, temas legales, hay temas de innovación, el tema blockchain, como ustedes dicen. Muchas Muchas gracias por su gracias. tiempo, Gracias. chicos. Nos Luego. vemos más adelante. Nos Saludos. vemos. Nos vemos. Chao. Saludos. Chao. Bye. Bueno, entonces ha sido un gusto tener a los invitados de México. Esperamos que ustedes también nos sigan, hagan las preguntas y siempre nos suscriban a la red social para poder acceder con nosotros. Los esperamos muy pronto, esperemos que les haya gustado esta presentación y nada, están invitados siempre a seguirnos en la red social. Van a haber workshops, van a haber cursos, esperamos que muy pronto ingresen. Saludos chicos, nos vemos.